Bienvenidos a esta edición de La Mirilla y como todos los días cogemos las principales noticias y se las desmenuzamos a ustedes para tener una idea de dónde estamos ubicados. El notición del día es una noticia que originalmente publicó el Centro de Periodismo Investigativo con una generalidad y unas generalizaciones y obviamente una roña y sin mucha evidencia sobre una investigación federal cubriendo un senador de el PNP, en este caso Héctor Joaquín Sánchez. Esa primera nota no mucha gente le prestó atención porque obviamente el Centro de Periodismo Investigativo es un brazo de los socialistas de George Soros y no tiene mucha credibilidad en Puerto Rico, aparte de que lo publican en Noticel y en el otro diario Metro, pero en realidad no llenó, aparte de que las generalidades eran demasiado. Hoy, en una historia de Gloria Ruiz Cuilán, ya la historia tiene mucho más masa. Eso no quiere decir que vayan a radicarse cargos contra Héctor Joaquín Sánchez. Lo que sí quiere decir es que donde hay humo, fuego hubo. Dice que los federales están rastreando el desvío de fondos de educación para el financiamiento de campañas de Pedro Pierluisi y la contratación irregular y el amañamiento de subastas. Supuestamente existe una empresa que coopera con la investigación, según un documento de cooperación que se le suministró al periódico y a la reportera. Como parte de esa cooperación, supuestamente la empresa alega enriquecimiento personal y sobornos recibidos por el tal Héctor Joaquín Sánchez. Hubo otras empresas envueltas. AK Electrical Engineer cobró por servicios no rendidos que fueron a beneficiar individuos afiliados a la campaña política de Pierluisi. De acuerdo a esta historia, hay un gran jurado en sesión desde el año 2022, finales del 2022, de manera que el gran jurado lleva en sesión 2 años y medio, o puede ser un segundo gran jurado, porque expiran y nuevamente se retoma el tema. El dueño de AK Engineering, un tal Luis Fidel Robinson, conforme a lo que dice la historia, pagaría una multa civil y están envueltas otras empresas, supuestamente envueltas, Insol y una tal Bella Sofía Constructors, que le trabajan hace tiempo al Departamento de Educación. La investigación la llevan los fiscales Alex Alum y Seth Herbe, y supuestamente el senador Sánchez pedía dinero para él y para la campaña de Pierluisi por instrucciones, dice la historia, de Andrés Guillemán. Se alega que Sánchez llevó los votos, hasta llevó votos en blanco a un apartamento en Parque de la Fuente y hasta los muertos votaron. Se alega que se dice Sánchez dirigía la oficina técnica del Departamento de Educación del 2019 al 20 y luego pasó a ser comisionado electoral del partido de Pedro Pierluisi en el año 20. Luego lo nombran subsecretario de Educación en el 21. Tuvo problemas precisamente con este secretario de Educación, el actual, y lo pasan como subsecretario del DETOP y posteriormente aspira a senador. La historia es de Gloria Ruiz Cuilán. Ok, vamos a empezar por donde siempre hemos dicho. Primero, esta historia tiene un poco más de guata. Eso no quiere decir que tenga evidencia. Y en segundo lugar, durante más de 30 años que yo me he dedicado a examinar este tipo de historias y luego la trayectoria de los casos supuestamente que cubre Justicia Federal, me he dado cuenta que ni son todos los que están ni están todos los que son,
y que muchas veces se hacen y se levantan este tipo de historias por filtración, que pudieran ser en gran medida correctas, pero que terminan en nada. Pero en el proceso se destruye la reputación de aquellos que han sido señalados. Y han sido más los casos de investigaciones que terminan en nada y que, desgraciadamente, debido a la condenada práctica del FBI de no informar el destino de justicia federal de las investigaciones que culminan en nada, pues quedan manchadas las reputaciones. Hay otra serie de casos que sí han envuelto investigaciones prolongadas de 1 o 2 gran jurados, de 2, 3, 4 años, que han terminado en casos. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra en este momento es advertirle a ustedes que, aunque pudiera haber una investigación federal, no necesariamente eso quiere decir que hay evidencia para procesar a nadie. Como también puede ocurrir que bajen acusaciones sobre estos particulares. Ok. Habiendo dicho eso, les tengo que añadir lo siguiente. Si esto fuera verdad, y si esa verdad terminara en la radicación de un pliego acusatorio contra Héctor Joaquín Sánchez y otros, esto es un caso en extremo serio, porque sería nuevamente otra instancia en que personeros dentro del gobierno y del Departamento de Educación utilizan los sistemas de contratación del departamento para lucrarse y para darle dinero al partido en el poder. Estos son pecados capitales. Son un caso de corrupción crasa, siempre y cuando hubiese un pliego acusatorio que sostenga esto. Recuerden, claro está, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero en la Corte Federal y en el sistema federal nuestro, el 97 o 98% de los casos que se radican contra políticos terminan en convicción, dado a la naturaleza del sistema. Eso es lo único que le podemos decir. Condenar en este momento a Héctor Joaquín Sánchez por una alegación como esta, que pudiera ser nuevamente terminar en acusaciones o no, sería nuevamente prejuzgar el caso, algo que no vamos a hacer. Sí, tenemos que advertir que de surgir un pliego acusatorio y de haber acusaciones, esto sería el primer gran escándalo de corrupción de la administración de Pedro Pierluisi. Y en segundo lugar, es un escándalo de corrupción que se va a batir por los próximos 2 años y 2 años y medio, que le va a hacer daño al partido de gobierno, independientemente de que aquí no tenga nada que ver Jennifer González, y que a la misma vez va a evitar que el Departamento de Educación, que lleva en sindicatura desde los tiempos prácticamente de Víctor Fajardo, no salga de la triple o cuádruple sindicatura federal que tiene. En un momento en que se necesita la mayor flexibilidad posible y la mayor autonomía posible de parte del departamento ante el embate de lo que son los recortes de Donald Trump. Por lo tanto, nuevamente, sin prejuzgar el caso, sin destruir reputaciones, yo tengo un libro que se llama Justicia Roja, donde documenté toda la histeria que se creó en la segunda mordaza, la primera mordaza contra estadistas, fabricada por Sila Calderón y por el entonces fiscal Guillermo Gil, y los casos donde pagaron justos por pecadores, y donde muchos de esos casos, sí hubo casos meritorios que terminaron en convicciones, otros casos pegados con saliva que terminaron en convicciones, y otro montón de casos que se mencionaron como que un gran jurado investiga y destruyeron vidas y reputaciones. Y nosotros no vamos a hacer eso. Mi obligación con ustedes es decirle, mire, esta es la segunda historia que sale sobre esto.
Esta historia está mucho mejor documentada. La historia representa esto, significaría esto, pero hay que sentarse a ver lo que ocurre. Si de aquí a 2 años no hay una acusación federal, las probabilidades de que se radique serían mínimas y entonces tendríamos que concluir que esta filtración que se ha hecho con toda la mala leche para destruir reputaciones y destruir a este senador. Si por otro lado bajaran las acusaciones, ya entonces el partido de mayoría tiene un problema serio en las manos y eso requeriría inmediatamente que tanto la gobernadora como el presidente del Senado le exijan inmediatamente la renuncia a Héctor Joaquín Sánchez para evitar daño ulterior al partido, a la institución y por supuesto a la democracia. Ese momento no ha llegado. Ese momento puede que llegue, puede que no llegue. Nuestra responsabilidad es decírselo a ustedes, estos son pecados capitales de culminar en acusaciones y por lo tanto no los podemos pasar ni inadvertidos ni esconder debajo de la alfombra, porque la corrupción hay que condenarla, venga de donde venga. Y uno tendría que preguntarse cuántas veces tienen que pasar, cuántos pachós, cuántas vidas tienen que ser destruidas antes de que los condenados políticos aprendan que los departamentos no son alcancías para levantar dinero para campaña y mucho menos para embolsillarse dinero. Eso sería el comentario si fuera una erradicación de cargos. Esa es la primera nota. Y es dentro de este contexto que le tenemos que dar la segunda nota. Hoy las dos historias de portada están hilvanadas. El vocero, tijera federal a fondos de educación en áreas de seguridad, infraestructura y servicios esenciales. Ok, vamos a empezar. Sí se dio la tijera federal, pero eran programas que estaban en proceso de expiración, programas de COVID, de remediación de COVID, bajo la ley CARES y la ley ARPA. Pero obviamente se usaron para cosas que no tenían nada que ver con COVID y que se les permitió. Por ejemplo, se pagaba seguridad, se arregló infraestructura, se daban servicios esenciales. Y usted dice, pero ven acá, ¿qué es esto? Pues las locuras del COVID, el despilfarro que hubo de COVID. Y tengo que decirle que era un despilfarro ambos a dos. No es solamente un despilfarro por parte de Joe Biden y sus hurracas parlanchinas, sino que también un despilfarro por Trump cuando comenzó a soltar dinero a todo lo que da en el año 20. Por lo tanto, es lógico que el gobierno federal retire estos fondos, no porque los acabó, no porque los desenchufló, sino sencillamente porque adelantó la fecha de expiración. Si el Departamento de Educación y la Junta de Control Fiscal, que es quien prepara el presupuesto, cometió el terrible error de permitir que se utilizaran fondos contra el COVID para hacer columnas cortas, para pagar gastos de seguridad o servicios especiales, entonces el problema es nuevamente de la Junta de Control Fiscal, que nunca debió permitir que esto se utilizara, y de la agencia. Los fondos del COVID son para bregar con la pandemia, con la enfermedad, con el desempleo, con la ayuda a los pequeños negocios, todo ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, no son para este tipo. Tiene razón el gobierno de Trump, y por cierto, esto no es únicamente esa tijera federal, no es únicamente al gobierno de Puerto Rico, ¿ok? Esta tijera federal se le aplica a todos los gobiernos estatales que tienen pendiente todavía partidas de los programas de
COVID bajo CARES Act y ARPA. Todos. Esto no es meramente Puerto Rico. ¿Había que liquidarlo? Sí, definitivamente. Había que liquidarlo. Ya la pandemia se acabó, ese dinero regresa. ¿Y cómo va a bregar? Y ahí es donde empatamos las dos historias. El secretario de Educación tiene entonces que hacer de tripas corazones. El secretario de Educación tiene que tapar hoyos en lo que se hace un reajuste del presupuesto. Menos mal que estamos cerca del 1 de julio, y ese presupuesto tiene que encontrar la manera y la vía de cómo pagar. Por ejemplo, si hay que fortalecer las columnas cortas, pues tiene que salir de otro fondo. Si hay servicios esenciales, tiene que salir de otro fondo. Y ahí es donde se empatan las dos historias. ¿Por qué? Porque en la medida en que Puerto Rico no tenga la flexibilidad y no tenga los recursos y no tenga la autonomía para poder disponer y cambiar partidas en el presupuesto de educación, porque está bajo triple candidatura o sindicatura, una sindicatura que pudiera amarrarse todavía más de surgir casos de corrupción precisamente en el Departamento de Educación, ahí se le va a hacer la vida de cuadritos a el secretario. Ahí están empatadas las dos historias, pero no aprendemos. Desafortunadamente no aprendemos. Mientras esto va ocurriendo, la gobernadora, y ustedes la escucharon aquí esta mañana con Iván, reunió sus agencias energéticas y permisológicas con el administrador regional de EPA, Mike Martucci, que está de visita en Puerto Rico 2 días, con el objetivo de liberar a Puerto Rico y lo que son los proyectos de reconstrucción de la red, de todos los requisitos absurdos permisológicos que hay. Y eso pide celeridad en los desembolsos. ¿Para qué? Para la reparación de las generatrices, para las generadoras portátiles de 200 megavatios. Estas son las gestiones que hace Jennifer González, que no se ven porque están hechos en sus reuniones, que salen sí publicadas, pero que van dirigidas a reducir la cantidad de apagones durante este verano y posteriormente en el verano. Así que esa nota también. Y por cierto, una nota que es para reírse. El Nuevo Día y el vocero, Dan, arranca la reconstrucción de 600 iglesias. Y uno pues se pregunta, espérate, ¿cómo que están reconstruyendo 600 iglesias y escuelas si las arquidiócesis están cerrando y está pelado y se declaran pelados? ¿Cómo es posible? Bueno, pues bajo las leyes que aprobó Donald Trump en su primer término y los permisos y las solicitudes de reconstrucción, el gobierno federal de los Estados Unidos, sí, el tío Sam, bajo la administración de Donald Trump 1 y Donald Trump 2, ha liberado 400 millones de dólares. No el Vaticano, no es la arquidiócesis, no es la Iglesia Católica, es el gobierno del presidente Trump para que se construyan o reconstruyan o se arreglen las escuelas y las iglesias católicas impactadas por el huracán y por los terremotos. Y claro, por supuesto, el monseñor está más contento que el rabo del perro. Él dice que está muy contento con estos fondos CDBGDR. La ironía de todo esto es que el Papa hace 3 días condenó a Donald Trump y prácticamente lo excomulgó por su política antimigrante y sus recortes. Y la Iglesia Católica de Puerto Rico es una entidad independentista que anilla políticos de izquierda o políticos del Concordato Popular, una entidad que
tiene un altar de la patria con la monoestrellada hincha ondeando sola, que habla de la nación puertorriqueña, que en sus sermones y sus púlpitos condena la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, y es irónico que sea el condenado, el hombre excomulgado, Donald Trump, y la entidad que le hace las vacaciones al diablo, de acuerdo a la Iglesia Católica, el gobierno de Estados Unidos, el contribuyente de Estados Unidos, los que vengan a sacarle las castañas del fuego a la Iglesia Católica. Si se cayeron las iglesias, reconstruirla le corresponde al Vaticano, a los obispos y a la feligresía. Las iglesias son entidades privadas, pero hay una diferencia, y una diferencia bien grande. Donald Trump pasó legislación para ayudar a todas las iglesias, particularmente que fueran, no importa cómo fueran, afectadas por la pandemia y afectadas también por los siniestros. Y eso incluye a los evangélicas. Y afortunadamente la mayoría de las iglesias evangélicas en Puerto Rico no tienen la fobia antiamericana. Y sufrieron estragos, sufrieron daño y han recibido y están recibiendo beneficios bajo este programa. Lo que estamos aquí condenando no es la ayuda a las iglesias. Lo que estamos condenando es la hipocresía. Lo que estamos condenando es una iglesia católica radicalizada, independentista en Puerto Rico, recibiendo donativos, diezmo de 400 millones de dólares para reconstruir sus propias propiedades, proveniendo del hombre que han condenado y excomulgado. Esas son las cosas que lloran ante los ojos de Dios. Pero, nuevamente, para lo único que quieren aquí estos sectores independentistas, Estados Unidos, es para chupar de la teta del contribuyente americano. Todo lo demás es pura basofia. Otra de las notas que tenemos por ahí, porque es que tenemos muchas notas que discutir, y vamos a discutir ya mismito los nombramientos y todo lo que hay, es más de 10,000 casos de maltrato infantil en los últimos años. Puerto Rico tiene la incidencia de maltrato infantil más alta de la nación. 11 de cada 1,000 menores es víctima de lo que es maltrato. De esos 11,000, 5,000 casos son por negligencia de los padres o de los cuidadores. 1,000 casos son por maltrato físico, es decir, uno de cada 11. Y 1,600 por maltrato emocional. Eso quiere decir que uno de cada 4 aproximadamente es víctima de los niños, es víctima de maltrato físico o emocional. Y recuerden, los niños en Puerto Rico son la especie en mayor peligro de extinción. Esto es una sociedad envejeciendo a la velocidad del rayo, donde las familias jóvenes se nos están yendo con sus hijos y donde los niños escasean y donde el nivel de nacimientos está muy por debajo de lo que es el crisol de sustitución, que es 2%. Estamos bien por abajo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos maltratando a nuestros niños. Eso es reflejo de la degradación moral, ética y de valores de la sociedad puertorriqueña. No es meramente la YAL que le cayó a batazos a lo que está a una mujer o a un automóvil. Esto lo estamos viendo todos los días del Señor. Pero como a mí me gusta hablarles a ustedes con documentación, con números oficiales, esa historia la produce Noticel. Y es una vergüenza que tengamos que venir aquí todavía a la altura del siglo XXI para decir nuestros niños son maltratados. Y recuerden, también hay que mirar el entorno de la pobreza que crea el Estado Libre Asociado. 6 de cada
6 de cada 10 hogares en Puerto Rico son dirigidos por una mujer sola. Oiga, que tiene que trabajar, que tiene que cuidar. Muchos muchachos los cuidan sus abuelitos que ya no pueden ni con su vida. Otros andan al garete hasta que llegue la madre del trabajo. Pero el problema empieza desde el hogar. La primera educación empieza en el hogar. Y si nuestros hogares están rotos, si nuestros hogares no tienen valores, si nuestros hogares no creen en la luz eléctrica, pues realmente lo que vamos a ver el producto es los niños imitan. Los niños son calcos de sus padres, de sus mayores, de lo que ven en el barrio. Esa es otra historia que vamos a discutir hoy. En cuanto a los temas de los nombramientos, varios temas. El Senado confirmó ayer por descargue la nueva Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, amplió la evaluación de Janet Parra para interrogar a su personal de justicia. La historia dice, amplió la investigación. Esto no es ninguna investigación. Vamos a empezar por ahí. Es que la verdad es que la prensa en Puerto Rico es morona. Un proceso de confirmación es un proceso de cernimiento. No es una investigación ni criminal ni civil. Es un proceso mediante el cual la autoridad pertinente, en este caso el Senado, busca el historial de la persona nominada, evalúa los testimonios de aquellos que la apoyan y aquellos que se oponen y hace un cernimiento o una evaluación de si es la persona idónea para el cargo. No se trata de ninguna investigación sobre Janet Parra. Es sencillamente una ampliación de lo que es, en detalle, la búsqueda de la verdad sobre si Janet Parra incurrió en un conflicto de interés en un caso que representó a un individuo. De eso es que se trata, no es ninguna investigación. También otra nota que es pertinente a todos nosotros. La gobernadora le adoptó, esto nuevamente el Partido Nuevo Progresista le está adoptando a el Partido Dignidad prácticamente muchas de las cosas que están haciendo sobre valores. Y la gobernadora apoyó la medida de Lizy Burgos para prohibir baños inclusivos en el gobierno. Vamos a explicar lo que es eso de un baño inclusivo. Primero, son baños donde pueden entrar distintas personas a la misma vez. Primero, hay lugares y oficinas que tienen un solo baño que es unisex. Y usted entra, si está vacío, pero usted está solito ahí con el toilet y el lavamanos. Ya está, eso no hay problema. Hay baños que son baños familiares, también para una sola persona. Generalmente esos baños familiares también son unisex, porque tanto papá como mamá, si el bebé se embarró y necesita cambiarle el culero, entran a ese baño y se sienten cómodos, pero es un baño nuevamente donde no va a haber otras personas. ¿Qué es baño inclusivo? Es aquello que han puesto en la Universidad de Puerto Rico, que permiten que hombres y mujeres estén o utilicen por la cuestión de la identidad. Y claro, fíjense que el proyecto aplica meramente a baños en el sector público. No es un proyecto que se extiende a baños en el sector privado. Si usted tiene una barra y quiere tener un free for all y tiene un baño hombres y mujeres por la libre, pues de hecho eso pasa en Europa. En Europa hay muchos baños que usted ve hombres y mujeres de 10. ¿Cómo fue? Pues así mismo. Es cultural, pero en Puerto Rico y en Estados Unidos, que tenemos la misma cultura y valores, en muchos sentidos, se protege la intimidad de la mujer como la intimidad del hombre. Y el baño inclusivo ha retado todo esto, parte de toda esta doctrina woke. ¿Por qué lo hace la gobernadora? La gobernadora y el Partido Nuevo Progresista le adaptan eso porque se han convertido en el partido de los valores. Al regresar a sus raíces republicanas y cristianas, obviamente las cosas que tengan que ver con principios y valores cristianos, que someta Lizy Burgos o someta
Rodríguez Bebe, las van a aceptar y las van a hacer suyas, como debe ser. Este es nuevamente el parte del enamoramiento o el reencuentro del Partido Nuevo Progresista con su base cristiana, que nunca debió haber perdido, pero que por consideraciones del wokismo imperante en la época, se perdió en el año, de hecho esa pérdida viene desde el año 17, y ahí está. Así que esa noticia está. También vamos a discutir un caso del Departamento de Justicia que deportó a un ciudadano que estaba casado, un extranjero que estaba casado con una ciudadana americana, que estaba bien en los papeles, y lo deportó y lo mandó para la cárcel de El Salvador, sin evidencia de que perteneciera a una de las gangas del Tren de Aragua. Y entonces lo hizo en contra de la orden del juez. Ustedes recordarán que un juez le prohibió y le dijo que el avión retorne, y nunca retornaron el avión. Ahora, cuando llega el momento donde se sabe la verdad de que era injustificado, y el propio Departamento de Justicia Federal dice, esto era injustificado, pero lo mandamos para El Salvador y no tenemos la llave de cómo traerlo, que es falso. Sí la tienen, porque quien está pagando la cárcel es Estados Unidos. Por lo tanto, la orden de excarcelación y de retorno es fácilmente, la llaman al presidente Bukele y le dicen, suéltame a fulano, y ya está. Así que esas son parte de las noticias. Son las 5:31, me extendí un poquitito más, pero tenemos, como pueden ver, un libreto bastante amplio. Algo. Mañana entran en vigor los aranceles a los autos extranjeros. Todavía usted está a tiempo, hoy y mañana, de ir a buscar un Ford nuevo. Este es el mejor momento de comprar un Ford. Recuerde que los aranceles, el aumento es de 25%. Evite aumento en aranceles y economice mucho dinero escogiendo entre el mayor inventario Ford del Caribe a precios que definitivamente no se van a repetir, porque todos esos carros se adquirieron sin el arancel y se lo van a vender ustedes sin el arancel. Porque el mejor momento de comprar un Ford es ahora en la capital Ford de Puerto Rico, Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Teléfono 787-337-9760, 337-9760. Aproveche que esas gangas no van a regresar. Bueno, vamos a hablar un poco. Hoy tengo a Tony, a Javier, Fernando se dio de baja y Alan vino hoy también. Vamos a hablar un poquitito del proceso de las confirmaciones. Confirmaron a Víctor Ramos, confirmaron en descarga a la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñero. Por cierto, tengo entendido, Tony, que la gobernadora ha nombrado a varias juezas de entronque popular que han sido particularmente administradoras, ¿ok? Para que lo sepamos. No sé si ya le sacaron la licencia o la placa, pero hay varias que fueron, y eso es bueno que se sepa, porque de haber rechazo de jueces por parte del Senado estadista, jueces afiliados al Partido Popular, pues ciertamente hay que entenderlo. Los populares no nombran jueces que no sean populares, y los PNPs no nombran jueces, o por lo menos debiera ser que no sean PNPs. Es como debe ser. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Pero, te lo digo. Aunque yo estoy en contra de eso. Pero. Bueno, sí, técnicamente estamos en contra de eso, pero it is what it is, ¿verdad? Y lo que es igual, no es ventaja, ¿verdad? Porque cuando llegue el huevito a la gobernación, si llegara alguna vez, va a nombrar juegos y todito. Tomás Rivera Schatz también amplió la evaluación de Janet Parra para interrogar a más personal de justicia. Vamos a empezar por ahí. Pues mira, saludos a Javier y al prócer del programa, el amigo el más estadista de todos nosotros. Más estadista que Peter Miller. Yo lo bauticé como el prócer. Peter está en un segundo nivel. Sí, Peter está en un segundo nivel, porque Peter es más penepo. Peter es el libertario. Iban nariz con nariz, pero Alan le ha sacado. De hecho, Peter es el rey de los republicanos. Sí. Pero Alan está un poquito más arriba ya. Ahora está hablando en serio. Mira,
el proceso de confirmación del Senado claramente llamó la atención las expresiones del amigo Tomás Rivera Chat sobre la confirmación de Víctor Ramos. Ese es Tommy. Con tus virtudes y defectos, ese es Tommy. Que si debió haberlo dicho o no debió haberlo dicho, la gobernadora hizo unas expresiones bastante suaves en relación a las expresiones del presidente del Senado, pero no hay lugar a dudas que la realidad es que todo jefe de agencia, todo contratista del gobierno, siempre va a estar bajo evaluación del gobernador del Ejecutivo, de los senadores y representantes cuando son contratistas de la rama legislativa, y los jueces también que tienen sus contratistas. Así que qué bueno que eso esté claro. Pero no vengan a decir ahora que el presidente del Senado regañó a la gobernadora. Hizo una expresión típica de Tomás Rivera Chat, que no es atípico que Tomás Rivera Chat haga ese tipo de expresión. Hubo un descargue de la Procuradora de la Mujer. Que eso es fast track. Eso es fast track, eso quiere decir que sin vista la bajaron y la confirmaron. Oigan, y yo la aprecio y somos medio parientes. La juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico la bajaron por descargue. Sí, es verdad. Y la confirmaron y ha sido una gran juez presidente. Así que los descargues legislativos en nombramiento siempre han estado ahí. Y perdóname, es una facultad legal. Y es una facultad legal. Es tradición. ¿Okay? Claro. Así que yo creo que esto no debe tener mayores consecuencias. La gobernadora hizo unos nombramientos hoy de jueces. No sé si incluyó jueces del apelativo. No sé si son jueces de primera instancia. No sé si son ya mismo yo te averiguo el nombre de quién es la jueza. Sé que creo que es jueza administradora de Carolina, pero no estoy seguro. Y quiero ahorita oír el nombre. Yo siempre he creído, y lo he dicho inclusive desde que fui secretario de Justicia, cuando me hicieron unas consultas para jueces, que me llamó la atención un día que me llamaron de Fortaleza, porque yo pasara por allá y era a ver qué opinaba de unos nombramientos que se iban a hacer. Y yo dije, lo primero que voy a decir es, delante del gobernador, que yo no me dejo llevar aquí por partidos políticos en nombramiento. Si son buenos, son buenos, si son malos, son malos. Pues yo creo que la judicatura puertorriqueña tiene sus defectos como todas las judicaturas, tiene sus virtudes, pero mi experiencia ha sido de muchos años que son jueces íntegros, que cuando resuelven a base de lo que se les plantea. Que se equivocan, claro que se equivocan. Para eso están las apelaciones, para eso están las vistas en alzada, para eso están los cerciorari. Pero fuera de eso, yo creo que el sistema judicial de Puerto Rico es un sistema honorable, es un sistema justo, y que los jueces cuando van y se trepan, y aquí tenemos a Javier, que su esposa es juez, cuando se trepan se ponen la toga, esa toga es sin colores, y cuando escuchan una prueba o deciden resolver un planteamiento, lo resuelven a conciencia. Es como el bateador puede estar molesto con el dueño de equipo, y tú eres que se va a ponchar de maldad, lo que quiere es bater un hit. Así que yo, salvando eso, yo creo que es un buen sistema de justicia en Puerto Rico. Saludos, Luis, saludos aquí a Tony, a Alan y a todo el público que nos está escuchando. Voy a empezar por el descargue del nombramiento de la Procuradora de la Mujer, y tengo que decir que el caso de ella es aún más especial porque ya ella había sido confirmada por este mismo Senado para otra posición, que es la posición de OTSEC, la Oficina para el... O sea, que ya las vistas a ella la sometió a la vista. Ya había sido fue sometida al cernimiento de vistas también. Y tengo entendido que había sido confirmada unánimemente. Inclusive, o sea, estamos hablando de las minorías, votaron a favor del nombramiento de ella para la OTSEC. Ahora, pues ya han salido la senadora María Ledrul de Santiago y eso quejándose de la forma en que se hizo este nombramiento y la confirmación cuando habían votado por ella a favor para el nombramiento a OTSEC. Pero como era para Procuradora de la Mujer, pues con ese puesto hay que politiquear, y las minorías querían politiquear con el puesto, obviamente, querían estirar el chicle, querían utilizarlo de balón político, etcétera, y el Senado dijo, mira, ¿sabes qué? Ya ella pasó por vista, ya la confirmamos para otro puesto,
descargada, se acabó. Descargada y confirmada. Así que yo no veo nada irregular en eso. Lo de Yane Parra tampoco es inusual en Tony. O sea, lo de Yane Parra es, parece que los fiscales le dieron información que Oye, pero ¿qué ha hecho Tomás Pero Rivera Chats con todos los nombramientos? Usted tiene una información sobre el designado. Tráigamela para acá. Y le ha dado la oportunidad a todo el que ha querido ir. Inclusive lo vimos con el nombramiento de Víctor Ramos. Le dio la oportunidad allí a Carlos Díaz de que fuera y dijera los disparates que quería decir y llevara la prueba incompleta que llevó y toda la cosa. La televisó. Exacto, televisado. Y lo está haciendo en comisiones totales. O sea, no lo está haciendo la comisión de nombramiento solamente. No. Le da la oportunidad a todo el senador que quiera ir allí, a todo el senador de minoría que quiera también estar y hacer todas las preguntas que quiera hacer. Así que yo no he visto nada inusual en esa confirmación, en esa designación. En cuanto a Yanes Parra, igualmente hay unos fiscales que alegan tener información. Que Yanes los trajo, fue la que yo lo mencionó. Por eso, pues que vayan allí y den toda la información que tengan y se sometan a todas las preguntas que le tengan que hacer los senadores. Y hay un expediente que se está llenando y al final del día los senadores votarán y determinarán. Así que no veo nada irregular ahí. Sobre los jueces, de verdad no tengo información, Luis. No me ha llegado nada de los nombramientos que se han hecho. Pero evidentemente los partidos se dejan llevar no solamente por el color. O sea, no solamente si está afiliado a un partido u otro que esté en el poder. Es también a qué tipo de filosofía judicial tienen. O sea, puede haber un juez que haya sido nombrado por otro ¿verdad? Por un gobernador de otro partido y pero que al final del día tenga una filosofía judicial que está alineada con la filosofía del partido de turno o del gobernador o gobernadora que está en ese momento en el poder y que haya hecho un buen trabajo, no tenga ningún señalamiento ético ni ningún señalamiento de ¿verdad? Bias, como se le dice en inglés, se me escapa la palabra en español en este momento, pero parcialización, o sea que es un juez que tiene una carrera y que ha demostrado ser imparcial, no mira colores, etcétera. Pues mira, puede ser considerado. Obviamente, eso aplica más en casos donde ya es un juez que está en funciones y va para una renominación. Es más raro tú ver algo así cuando es un juez que está siendo nombrado por primera vez a la silla. Así que, como no sé los detalles, pues no puedo, ¿verdad?, hablar más específicamente sobre eso. Bueno, Alan. Pues mira, primeramente saludos a ti, Luis, Tony, Javier, qué privilegio estar aquí martes con ustedes y a esa gran audiencia de La Mirilla. Como Javier explicó, en el caso de Astrid, ya unánimemente el Senado la había avalado. Así que, pues, ¿por qué hay que hacerlo nuevamente? No importa la posición, si tenía las cualificaciones y era honorable para una, pues de lo mismo pues para la otra. Así que la realidad, pues que no hay nada más que hablar sobre esto. Yo creo que el Senado lo está manejando muy bien, aparte de que hay prisa porque ya hay que tener todas las posiciones llenas y mientras más rápido se puedan llenar, como Tony dijo, la juez presidente la pasaron por allí, nadie la vio, nadie la saludó y no solamente la convirtieron en una jueza del Supremo, la convirtieron en la juez presidenta del Supremo. Por otro lado, los jueces, mira, yo quisiera pensar, como dice Tony, la realidad es que en temas de educación, en temas de justicia, de la policía, de jueces, no deberían haber colores, pero la realidad es que no podemos ser los más tontos del juego, y si el Partido Popular cuando llega al poder es todo para ellos y ni siquiera existimos, y para muchos medios de comunicación el mero hecho de ser estadista es malo, pues yo creo que tenemos que hacer lo mismo, y mientras haya un estadista igual o mejor que una persona de otra ideología, yo creo que debemos considerar a lo que representa la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico. Así que no lo veo para nada mal, y yo creo que nos acordamos que hace unos años atrás a la esposa del que dirigía la mayoría del Senado Popular
la nominaron para una posición, no me acuerdo si era fiscal o era para jueza, y la esposa del líder de la mayoría popular la pasaron, y luego hubo unos PNP que entonces no pasaron, que parece que la negociación se quedó un poco gulemba. Así que esto, Luis, no es nada nuevo. La jueza nominada, popular nominada, es jueza Benítez de Carolina, que el término venció, la nombró Alejandro García Padilla. Así que supuestamente es activista, pero si los populares quieren nombrar, ¿verdad? Si los PNP quieren nombrar populares, that's so be it. Yo sencillamente cumplo con ustedes y le digo... Lo explicaste muy bien, tú lo Déjame explicaste muy aclarar bien. lo de la juez presidenta. Cuando ya la nombraron juez presidenta, ya ella era juez del Tribunal Supremo, había sido confirmada ya. Sí. Ella fue que la ascendieron a juez presidenta. ¿Está bien? Esa fue la alegación que hicieron en el Senado. No. Ella entró directa. Ella fue nombrada directamente juez presidente del Tribunal Supremo. Sí, Tony. Sí, fue nombrada. Vamos a chequear eso. Fue nombrada. Porque yo recuerdo la controversia, porque la Constitución establece que el Tribunal Supremo estará compuesto de un juez presidente y 5 jueces asociados. En aquel momento, 6 jueces asociados, no recuerdo. Eso es fácil de chequear. Entonces, había ¿verdad? El Partido Popular tenía la preocupación no fundada, porque esto los jueces que estaban en el Tribunal Supremo, que en ese momento era mayoría PNP, nombrados por gobernadores PNP y confirmados por Senado PNP, tenían la preocupación de que fueran a nombrar un juez presidente internamente. Y vino el Senado de vino Alejandro García Padilla y el Senado de Eduardo Batia. Nominaron a Maite Oronoz como juez presidenta del Tribunal Supremo. Fue directa. Y la confirmaron, la bajaron por la escalera y la confirmaron sin vistas públicas. Jueza Así y fue que presidente, ocurrió. ambos. Ella, si mal no recuerdo, era la directora legal del municipio de San Juan. Era así. Y Sí, pasó de correcto. ser directora Correcto. legal de los asuntos legales del municipio de San Juan, directo a la presidencia del... Y para Fast que track, nuestro fast público track la pasaron. entienda, el juez presidente del Tribunal Supremo es el quien administra la Toda la rama rama. judicial. Eso quiere decir que tiene a su cargo una, ¿verdad? Su rama dentro del gobierno de la rama judicial, que es la OAT, que es la Oficina de Administración de Tribunales. Tiene a cargo la administración de eso y tiene a cargo la administración de todos los tribunales de Puerto Rico. Eso quiere decir que nombra quiénes son los jueces administradores de todos los tribunales. O sea, tiene un poder de administración básicamente plenipotenciario. Yo les digo esto por lo siguiente. Yo tengo 50 años trabajando en los medios y viendo noticias esto. Y tengo desde el 77 el título de abogado ya retirado, inactivo. Ok. Es importante que sepamos que hasta el año 2010 ningún estadista podía esperar justicia de lo que yo llamé la justicia roja Tu libro. popular. Y eso está documentado hasta la saciedad. Hubo un discrimen continuo contra estadistas en los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y los 10. No fue hasta el año 10 cuando Aquí cambia la tengo textura. Dime. Yo estoy bien, ustedes están equivocados. Ah, sí. Sí. Ella fue nombrada juez asociada el 12 de febrero del 2016. Ok. Y después la nombraron juez presidenta del Tribunal Supremo. Aquí está la fecha. Aquí está la fecha que la acabo de ver. El 4 de junio. No, primero fue el 4 de junio del 2014 juez asociada. Ok. El 2016. Ok, 2 años después. Ok. Ya había Debidamente sido confirmada esa fue la corregido. alegación que hicieron. Ya nosotros Ok. la habíamos confirmada para juez del Supremo. Ok. Debidamente O corregido. sea que Federico era el presidente en Pero- los primeros 2 años que después que ella entró. Exacto. Cuando Pero lo que Federico les se estoy va, ya diciendo no era es- ella, ya era juez asociada. Nunca, y la mordaza más grande contra estadistas, el Partido Popular la refrendó. Y el Tribunal Supremo Popular la refrendó y la permitió. Por eso es que ustedes dicen, Dávila es muy fanático. No, yo soy razonable. Yo no estoy diciendo que no se deben nombrar populares a la judicatura. Yo lo que estoy diciendo es que cuando el Partido Popular vuelva a ganar la gobernación, que nombre todos los populares que quiere. Y cuando el PNP Y así lo va a gana hacer. la gobernación, que nombre
todos los PNP Mira, que Luis, quieren. déjame darte este dato histórico. Bien razonable, eso se llama equidad. Cuando Luis Ferrer era gobernador, el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico era creo que Luis Negrón Fernández. Renuncia al Supremo, renunció. Ese año había una redistribución electoral que la presidía el juez presidente. La primera y la única oportunidad que un juez Ferrer iba a nombrar al juez presidente. ¿Quién era presidente del Senado? Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón le sometieron un sinnúmero de nombres y él le dijo, no dejen estas palabras, no pierdan el tiempo, no vamos a confirmar ningún juez presidente. Llaman a Luis Negrón Fernández. Lo que pasó el cuatrenio pasado. Que retira la renuncia, porque había que presidir la redistribución electoral, que era el juez presidente. Retira la renuncia, Ferrer pierde las elecciones, y Hernández Colón entonces nombra a Pepe Trias Monge juez presidente. Pero vamos a ir muy lejos. No le confirmaron a ninguno. ¿Cuántos nominados al Supremo hizo Pedro Pierluisi en el último cuatrenio? Ninguno. Sí. Bueno, sí, que no, No se evaluó a ninguno. ¿Cuánto? A Casilla también. Y se los colgaron No todos. se evaluó, Y ni siquiera los evaluaron. Y se los colgaron todos un Senado popular porque eran PNP. Ni siquiera la Por evaluación. lo tanto, esta es la ley del talión. Pero es a idéntico. Maritaria la nombraron bajo el Senado PNP. Está bien, pero o sea, lo que te estoy diciendo es, esta es la ley del talión. Claro. Es lo que es igual para ti, popular, es igual para ti, PNP. Se acabó. Se acabó. Y los nenes con los nenes, y las nenas con las nenas, y para eso tienen que ganar elecciones. Que no debe ser, que debe ser, pero ¿sabes qué? No hay un país en el mundo que no opere así. ¿O tú crees que Donald Trump va a nombrar demócrata a la judicatura? Sí, no. ¿O los demócratas van a nombrar republicanos? Y esa vara la puso el PPD. Ya está. Y el Partido Popular toda la vida ha dominado la administración del sistema de justicia de Puerto Rico. Nunca ha habido democracia ahí. Nunca ha habido democracia ahí. Eso ha sido una dictadura popular. Correcto. Desde el saque. Siempre. Y eso nadie habla de eso. Oye, el juez administrador de los tribunales, ¿saben que no tiene que ser juez? Sí, bueno. Vamos para Eulalio Torres no era juez. Y regresamos entonces con el tema del escándalo del día. Ave María, hemos regresado al escándalo del día. Vamos a hablar un poco de la confirmación de que en efecto hay un gran jurado que está mirando las transacciones de Héctor Joaquín Sánchez cuando fue empleado o director de las oficinas del Departamento de Educación. Es un caso que, primero, la historia está documentada. Eso no quiere decir que se van a radicar cargos, pero está documentada. En efecto, se confirma que hay el gran jurado. Esto es financiamiento de campaña, el traqueteo con subasta y supuestamente lucro personal. Esto puede que sea cierto, puede que sea falso, el término de lo que se alega aquí, pero ciertamente es lo que se llaman pecados capitales que debe abrirnos a todos los ojos de que esto no puede ser desestimado meramente y decir esto es un invento de prensa. Mira, Luis, a mí lo más que me llama la atención es que ese gran jurado, esos empezaron en el 2023, creo. Sí, a finales del 22. Y han seguido y termina y constituyen otro gran jurado o piden una extensión. Pero si el caso, porque tú lees ese artículo y tú dices, pero de ser cierto ese artículo, ahí hay un caso, están los elementos, están las partes. Y si el caso es tan sólido, ¿por qué la filtración? ¿Por qué el gran jurado no ha emitido una acusación federal? El gran jurado puede emitir una acusación federal. Un magistrado también la puede emitir. El gran jurado, lo que pasa es que si el gran jurado emite una acusación federal, el caso no va a vista preliminar. Por eso que hay veces se lo someten al gran jurado para que eliminar la vista preliminar a nivel federal. Pero si fuera tan sólido el caso, porque no me cuadra un artículo con datos precisos. Ahí están dando nombres. Sí, esto es distinto claro, al otro que claro. del ahí están dando el dinero que se devolvió. Pero esto puede ser un gancho también para ver si hablan, para saber si en el cotorreo. Me está leyendo el pensamiento. Muchas veces, estos casos que hay un tranque, nada es casualidad. zumban para ver cómo reaccionan las personas y los graban.
Así que yo creo que yo no voy a mencionar personas aquí, porque ese artículo lo menciona, pero me llama la atención. Devolvió tanto dinero. El que devolvió dinero es que hizo alguna ilegalidad. No quiere decir que sea criminal. Ese estará hablando. Extenderán la investigación a otras personas. Yo lo que creo es que el caso, de alguna manera, hay un tranque para emitir acusaciones y están buscando la manera de que al filtrar, ver reacciones. Porque en papel me luce que hay un caso, pero si hay un caso en papel, ¿por qué no lo han radicado? Javier. Yo tengo la misma reacción. Inclusive, ¿por qué una segunda filtración a un segundo medio? Porque evidentemente la noticia que sacó el Centro de Periodismo Investigativo, que era más escueta en términos de detalles sobre lo que estaba ocurriendo, sobre los nombres de las alegadas compañías que estuvieron envueltos, la cantidad de dinero, etcétera. Esta nota del Nuevo Día tiene más detalles en esa dirección. Pero ¿por qué una segunda filtración? O sea, ¿será que como la primera filtración al Centro de Periodismo Investigativo no tuvo tanto auge mediático y tanto revuelo, entonces ahora están tratando con el Nuevo Día a ver qué pasa? Así que eso me levanta sospecha. Yo había dicho la semana pasada, cuando se habló del otro artículo en el programa, que una investigación de un gran jurado que comenzó en el 2022 sobre hechos que vienen desde el 2019, o sea, estamos hablando ya de 6 años de hechos alegados, ¿verdad? Aquí. Igual me levanta suspicacia de por qué entonces si esto lleva tanto tiempo, hay un gran jurado que ha escuchado pruebas, esto ocurrió desde el 2019, todavía no hay una acusación, cuando hemos visto casos en los federales que acusaron a alcaldes, a representantes, etcétera, en un tiempo mucho menos prolongado que 5 años. Es más, el caso de los alcaldes por el kickback, esquema de kickback de Santa María, de Oscar Santa María, esos casos se llevó a cabo la investigación, se acusó, se llevó a cabo el juicio y han cumplido algunos ya en menos de 5 años, todo el proceso. Y que en este caso todavía estemos aquí hablando de esto, bueno, sí, si uno lee la nota tal y como está escrita, claro que siempre tienen algunos disclaimers, ¿no? Alegadamente ocurrió esto, ¿verdad? Y ese tipo de disclaimer. Pues uno pensaría que sí, hubo un esquema aquí de algún tipo de kickback, etcétera. Pero tiene que haber lo que le llama el quid pro quo, porque que Héctor Joaquín buscara donativos de diferentes compañías o de diferentes personas para una campaña, no de por sí eso no es ilegal. Y no tienen, y a menos, ¿verdad?, que los donativos se pasen del límite. Lo ilegal es el quid pro quo. Exacto, lo ilegal es el quid pro quo. Y ahí es que parece que yo tendría que pensar que no hay la prueba suficiente hasta el momento, o no hay una prueba tan sólida hasta el momento en el quid pro quo. Porque si no, esto se hubiese radicado hace tiempo. Así que esa es mi lectura de esto. No quiere decir, nuevamente, que ocurrió o que no ocurrió, o que terminará acusado o no terminará acusado. O sea, simplemente es lo que estoy viendo de las notas que han salido. A mí me parece, Alan, que esto pudiera ser también una vendetta. Correcto. Que se da. Alguien que quiere ver preso a Héctor Joaquín y suelta esto y no es incompatible con lo que dice Tony, de que haya un tranque y que obviamente sueltan esto a ver quién escupe y a ver quién suelta, pero puede que no. O sea, yo he visto procesos de investigación de gran jurado durar 3 o 4 años y terminar finalmente en acusaciones. Tanto lo que tú has dicho, Tony y Javier, es como todas las anteriores. Todo puede verse, todo puede estar sucediendo. A mí me parece que el Tribunal Federal tiene unos niveles de convicción y de logro en sus casos de 90 a 92%. Muchos son que no llegan ni siquiera a litigarse, por eso el número es tan alto. Pero la realidad es que el Tribunal Federal es muy discreto y cuando se filtra información es porque hay una razón para que eso suceda. Solo sucede si ellos desean que eso pase. Y
La información que me ha llegado es que aparentemente, aunque todo lo que hemos estado hablando aquí de alguna forma pudiera ocurrir, es que la realidad es que no va a haber acusación, no hay en este momento la evidencia para una acusación, y lo que se está haciendo es que se está provocando ver si algo más llega o sucede, o ensuciar de tal manera a la persona, como tú estás diciendo ahora, que posiblemente alguien quiere verle la cabeza donde tiene los pies, y se está haciendo todo esto porque en Puerto Rico, lamentablemente, ya con ensuciar tú logras por lo menos la mitad, aunque no llegue al tribunal y no haya acusación y mucho menos convicción. Así que vamos a ver qué sucede, pero me huele que aquí lo que hay es, como tú dices y tu palabra, de mala leche, y que lo que se está buscando es, como se hace mucho, ensuciar en la primera plana y luego se limpia en la página 100. Porque pudiera tener guata esto y terminar en cargos de corrupción, en cuyo caso ahí sí que se forma la pelotera, y ciertamente hay que pedirle la renuncia inmediata. Y el que cometa corrupción que pague al por 1000%, todo, no importa quién sea. Lo que está claro esto no tiene que ver en lo absoluto con la administración de Jennifer González. No, en lo más mínimo, en lo más mínimo. En lo más mínimo, que ahora no empiecen pero le hace daño. Y claro, es el mismo salpica. Ah, O sea, claro, y acaba de ser van a electo decir senador. corruptos, todos son unos corruptos. El PNP cada vez que se trepa en educación lo exprime, lo vacía. Y ya hoy esto algunos debiera empezaron ser. a hablar que este gobierno es una extensión del de Pedro Pierluisi, y precisamente Ahora, aquí es buscando cosas como esa. Aquí hay otro ángulo también. Esta cosa no opera en el vacío. Están ocurriendo estas filtraciones que tienen que ver con educación. ¿Qué ha pasado en el Congreso americano? Que digan en Casablanca que cortaron fondos en educación. No será que atar los cortes a nivel educativo, a nivel de Puerto Rico, del gobierno federal, con estas filtraciones. Mira, pues creo que hay que cortarle. Si estos tipos siguen utilizando los fondos federales allá para hacer política también. Aquí puede haber un puente también. Los federales, estas cosas no operan en el vacío. Aquí hay unas inteligencias maquinando que no están en Puerto Rico, que están fuera de Puerto Rico y que están justificando unos recortes a nivel federal también. Porque qué casualidad que estas filtraciones vienen a raíz de que se anunciaron unos recortes en fondos federales en educación. Pero acuérdate, Tony, que ya a otro medio, a este grupo de periodistas, que todo lo que sacan siempre es muy veraz, ya le habían filtrado información, como Javier ahorita dijo, y parece pues que no lograron mucho, y ahora con otro medio, pues con más credibilidad para ellos, pues entonces están haciendo lo propio. Y le dieron más detalles. Y le dieron muchos más detalles. Es que eso es lo que no me preocupa, me llama la atención, porque no es meramente, mira, Alan, tengo una información, está pasando esto y esto. Es que le están mostrando documentos, le están mostrando videos, le están mostrando hasta lo que devolvieron. Pusieron al medio a litigar. A litigar. Pues por algo está pasando eso, tal vez no tengo la evidencia para hacerlo en el tribunal. Oye, Cuare también, si utilizan el medio para meterle presión al gran jurado, también. O sea, esto es a nivel de... Todas las anteriores. Esto es Grandes Ligas, lo que esta gente están haciendo. Están moviendo la opinión pública. El gran jurado, ¿quiénes son? Puertorriqueños que están en la casa hoy escuchándonos, lo más seguro. Si tú filtraras algo, claro, Tony, ¿por qué lo vas a filtrar? Porque algo estás buscando, porque no tienes lo suficiente. Claro, porque si no, todo el que filtra... Si no lo filtro. Todo el que filtra es porque quiere agua pura. Tengo que decir que hay otro ángulo aquí también. Durante la administración de Pedro Pierluisi y Joe Biden en Casablanca, como que las filtraciones ya sea del FBI en Puerto Rico, de agentes del FBI o de Fiscalía Federal, como que eran no existentes. No se estaba filtrando información a la prensa sobre investigaciones que estaban en curso, como esto es una investigación en curso. Aquí no estamos hablando de que ya hay algunas de estas entidades que están acusadas y llegaron a un acuerdo y de ahí se empieza a filtrar un poco más. No. Estamos hablando de investigaciones en curso de gran jurado que para que el sistema funcione, como se supone, ¿verdad? Que el sistema de justicia funcione, tienen que ser totalmente protegidas y confidenciales. Porque tú tienes
tú tienes unas personas que están siendo investigadas o que son parte del esquema, que si no se protege la confidencialidad del proceso, los está quemando. los puedes estar quemando. Dijeron hasta el nombre. Exactamente, quemando en la opinión pública. Desenmascarando al encubierto. Y al final del día, si no se radica un caso, pues es un riesgo, es un riesgo que te Pero Javier, que tú toma. insinúas, de buena forma, que pueden haber demócratas envueltos en esto y por eso los demócratas no hicieron nada y ahora republicanos lo están haciendo. Porque no debería ser, porque es el mismo sistema judicial. Para mí, este tipo de filtraciones a mí nunca me han gustado. Ocurrieron demasiado bajo la administración de Exacto, ocurrieron demasiado bajo la administración de Ricardo Rosselló y yo había pensado que pues se había quedado atrás. Ahora hay un cambio de administración nuevamente y estamos viendo las nuevas. De casualidad. Perdóname, con Ángel Pérez filtraron un montón de cosas. Con Tata Charbonnier filtraron un montón de cosas también. O sea, pero, que no creamos que pero tampoco, siempre han filtrado. Tampoco sabemos quién filtra. Un fiscal que le puso nombre y apellido a la no necesariamente tiene que ser un fiscal o no necesariamente. Ángel Pérez y Tata Charbonnier terminaron los dos acusados y los dos terminaron siendo culpables. Yo estoy hablando antes filtraciones que hubo de personas que nunca terminaron siendo acusadas. Eso es cierto. Y eso ocurrió demasiado bajo la administración de Ricardo Rosselló. Yo lo que creo, Luis y Javier y Alan, que es que el gobierno, yo pasé el mensaje hoy, plan A es que sean meras filtraciones, que no pase nada. Pero tiene que haber un plan B para las comunicaciones. Si salpica el gobierno. Si salpica el gobierno, tiene que haber una explicación. Y ese es el propósito. De raíz. Porque tú no puedes, en este momento no pueden actuar porque nadie sabe. El propósito es ensuciar, es enfangar. Exacto, mientras tanto va a ser. Jennifer fue bien contundente en la campaña. Por eso. Pero ya no le va a temblar yo sé que no. Y a Tommy tampoco. Exacto. Tommy en eso también. Y yo creo que se ha aprendido bastante de los procesos anteriores, de cómo bregar con este tipo de cosas. Les traigo otra de las notas del día de hoy, porque me pareció esta noticia tan irónica, que el presidente Trump, tanto en su primera administración como esta, le está dando a la Iglesia Católica, que lo condenó y lo comulgó, $400 millones para reconstruir las iglesias. O sea, ¿no les parece a ustedes? Esto no le corresponde al gobierno. Reconstruir iglesias y escuelas católicas le corresponde al Vaticano, que tiene trillones de dólares. ¿Qué diablos hace el contribuyente americano o puertorriqueño pagando por esto? Hay una división de iglesia y de Estado. Le voy a hacer un comentario jocoso. Los reyes, Donald Trump es un rey, siempre están ligados a las iglesias. Y él está utilizando el puesto de presidente para allegarse a las iglesias. Pero espérate. El apetito de Donald Trump no tiene límite. Esta asignación, para mí, viene de antes. O sea, esta asignación no es. Espérate. Viene de Donald Trump. Porque el terremoto, claro, seguro. El terremoto, la ley se pasa de los huracanes, el terremoto, la pandemia. Y muchas iglesias en Puerto Rico se beneficiaron. Y recordarás que iglesias fueron y cabildearon para y fueron los evangélicos, no los católicos. Claro. Los evangélicos están también con Trump en Estados Unidos. Los católicos no. Pues claro, seguro. Y la prensa peló a Fon por haber utilizado lo que es un derecho de todo el mundo, que le corresponde. Entonces vino FEMA y también se lo asignó a las iglesias católicas. Pero a Roberto González no lo pelan. No, pero lo que es increíble es que la Iglesia Católica del nacionalismo, del separatismo, de que se paren los púlpitos todos los domingos a condenar a los Estados Unidos, sea la que primera receptora de 400 millones de billetes para arreglar sus iglesias, de una iglesia que condenó y excomulgó a Trump. Y tú dices, pero qué clase de inmoralidad. Esto es inmoral, completamente. Yo no tengo por qué, perdóname, pero yo no tengo por qué como contribuyente, si se le cayó el techo a la iglesia, pagar el techo a la iglesia. Eso le corresponde a la feligresía, le corresponde al diácono o al que esté a cargo y al Vaticano, si son católicos. Esto es una hipocresía tal
Oh, no, el altar de la patria, aquí está la monoestrellada, hincha aquí sola, la nación puertorriqueña. Y entonces la nación puertorriqueña tiene que venir, la nación americana tiene que venir a arreglarle las iglesias a los arzobispos comunistas. Y cuando arreglen las iglesias y hagan la reconstrucción, darán las gracias al gobierno federal por haber puesto el dinero. Es una migaja de lo que no, al contrario, van a decir, no, es que tuve que recibirlo por la indignación de vivir en una colonia americana, es lo menos que pueden hacer por nosotros. No, pero es que estos independentistas valen $1,000. Si ayer estaba María de Lourdes Santiago por ahí de Media Tour hablando de la preocupación grande que ella tenía con con que le recortaran fondos fondos federales al Departamento de Educación. O sea, una que está en el Partido Independentista Puertorriqueño, que tenía una plataforma que hablaba y establecía que se iban a eliminar los fondos federales en Puerto Rico en un término de 10 años. La que adoraba al comandante Chávez y levantaba el puño. A esa le preocupa. Le preocupa la pérdida de fondos federales. Ahorita vamos a entrar con Trump, pero hay un patrón que me está preocupando y que empezó obviamente con Donald Trump, no por él, sino en contra de él, y es esta tendencia en las democracias y las no tan democracias de tachar o de destruir al adversario criminalizándolo. Nosotros no somos ajenos a eso. Y no somos ajenos a eso porque nosotros vimos cómo el Partido Popular armamentizó el Departamento de Justicia y la Justicia Federal para clavarse a Pedro Rosselló y clavarse a los PNP durante 2 décadas. Lo hemos visto. O sea, nosotros sabemos, y de hecho, la patente de corso no se la inventó Sila María Calderón ni Aníbal Acevedo Vilá. Se la inventó Luis Muñoz Marín y José Trías Monge con la primera mordaza contra independentistas. Ok, vamos a entender eso. Pero esa tendencia que no es ajena a Puerto Rico, donde nosotros en la colonia se ha prostituido la justicia para perseguir enemigos, ahora también está regada. O sea, obviamente lo que le tiraron a Trump fue con todas las tenis. Y Trump salió incólume. 4 en acusaciones. todo. 4 acusaciones. En 4 estados. Y eso no debe pasar. Segundo, Jair Bolsonaro, enjuiciado por los socialistas en Brasil, porque supuestamente una intentona de golpe de Estado, que no fue otra cosa que lo que pasó el 6 de enero. Y ahora van contra en Francia, Luis. Y en Francia, Marine Le Pen, que va a ganar las elecciones, la declaran, la tachan y dicen, no por malversación. Y obviamente, ¿por qué? Porque el Frente Nacional, lo que es la agrupación nacional, que antes era el Frente Nacional de derecha, va a ganar la elección. María Corina. María Corina en Venezuela. Y en la última estuvo muy cerca, tuvo que ir a una segunda ronda. Esta barbarie de estar persiguiendo enemigos políticos tiene que acabar de alguna manera. Y tiene que no es lo mismo que se robó el Orinoco y que vino y se lucró y aquí está, lo cogieron con las manos en la masa. Y otra cosa es esto. Esto está ocurriendo demasiado. Mira, yo recuerdo el caso de Pedro Rosselló. Tuve el privilegio de ser de su equipo de defensa en el caso de la pensión. Y también Pedro me nombró a mí su portavoz en los medios para llorar de su caso. Y recuerdo cuando el jurado se determinó no causa, eso no fue por jurado, que Roberto Sánchez Ramos, el juez del apelativo, cogió el expediente fiscal y se fue a todos los medios a justificar el por qué debió haber ido causa probable. Eso yo nunca lo había visto. Yo tuve que también meterme en los medios a contrarrestar, porque el gobernador quería que se hiciera así, y eso se ha venido creciendo. Yo no sé si ahora, esto que está pasando con estas filtraciones de un caso que aparentemente es sólido en papel, pero llevan como 4 años escuchando pruebas. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Utilizar el sistema de justicia federal también para meterle miedo al movimiento estadista también. Hemos visto la armamentización de la justicia federal. Nosotros no pueden contar esto, y por cierto, no quiero eximir a Trump.
lo que Trump está haciendo con los bufetes, lo que está haciendo eso es peor también. es la armamentización del sistema de justicia para perseguir a sus enemigos políticos. Pero ¿cuál es, Luis? Luis? Van a hacer al Fauci, a los Biden, todo eso Para tipo de finalizar, tenemos pendiente, porque el gobierno de Trump es antiestadista. Que me diga que es estadista, pues convénzame. Y este tipo, presidente de Estados Unidos, es capaz de utilizar el sistema para perseguir y conseguir su objetivo, que es de desbaratar el movimiento estadista de Puerto Rico. Y recuerden una cosa, esta investigación que sale hoy no es una investigación que se corre en Puerto Rico. O sea, sí, hay un gran jurado en Puerto Rico, pero esta es una investigación que se corre desde el Departamento de Justicia Federal en Washington, sí. Integridad Pública. Aquí no le pueden echar la culpa a Muldrow, ni al FBI local, ni a... ¿verdad? Pero no dice la nota que trabajo. Seth Irby es uno de los fiscales que está en... ¿Y Seth Irby? Seth Irby está escrito aquí. Pero es de integridad pública, ¿no? No, pero son de aquí. No, O sea, son de está aquí. escrito Okay. aquí. Son de fraude a nivel de... fraude. Digo, eso de no San quiere Juan. decir que no se esté manejando desde integridad Desde- pública en desde Washington allá. DC. No, y Eso sus no quiere jefes, decir y sus eso. jefes están allá. Claro, o sea, Sus jefes puede están venir una allá. instrucción desde allá. Mira, y que nuevamente, esto es sin menoscabar. Pero eso es bueno que aclarar esto, dice Javier. Sí, y bueno. Para tú acusar a un funcionario electo, Hay que allá hay aprobarlo que ir allá. permiso y a ordenarlo Washington, allá D.C., para a investigar. integridad Exacto. pública. ¿Ok? Tiene que llevar la prueba allá, y convencerlos a los fiscales. de Por integridad eso les pública. digo, y tampoco esto es para impugnar la integridad de Seth Irby o del otro fiscal. O sea, si hay evidencia contundente de que robaron, llévenselos, enciérrenlos y boten la llave. Eso es así. Y de ¿Ok? eso que Tony dice, O sea, que lo diga Aníbal nosotros- Acevedo Vilá. Nosotros vamos a ser los primeros en aplaudir la acción de parte del Departamento de Justicia Federal y del FBI. Pero obviamente Correcto. cuando uno ve este tipo de historias, ya todos levantamos bandera. Y yo tengo porque hemos standing visto para esta hablar de película. persecución, porque a mí me persiguen. Exacto, y te filtraron Y me también. afectaron también, barbaridades. Nosotros Y hemos tuve que visto, desmentirlas también en el periódico. nosotros hemos visto todo esto anterior y por eso les decimos la actitud responsable es cojan con pinzas la historia, no vamos a prejuzgar la historia, puede que pase, puede que no pase, vamos a ver, y antes de prejuzgar, Es correcto. vamos a esperar. Y entonces, pues, el tiempo dirá si había o no había razón. Vamos a hacer la pausa y cuando vengamos, vamos a las trompadas nuestras de cada día y un caso que acaba de salir hoy en justicia, que le para los pelos de punta a cualquiera. Salió en el Washington Post y en el New York Times esta tarde. El que deportaron. Así que regresamos ya mismo. Vamos con ustedes. Vamos a la sección favorita de todos ustedes, que ya es tradición en este programa, las trompadas nuestras de cada día. Una de las maravillas Y sin guantes, de ¿verdad? este Sin año guantes, sin guantes. es que Donald Trump se ha convertido en la portada de todos los noticiarios y todos los programas de discusión de Puerto Rico desde hace 4 o 5 años, 5 meses, y lo será así hasta el año 29, y cuidado. Y cuidado, oye, va a la reelección, lo vengo diciendo. Bueno, vamos a ir. Hoy hay pruebas de fuego para el Partido Republicano, la elección de un juez de la Corte Suprema de Wisconsin, que va a determinar la textura republicana o demócrata de esa corte. Hay 2 escaños congresionales que son sólidos republicanos en Florida, el de Matt Gaetz y el de Mike Waltz, que pudieran causar sorpresa. También Trump amenaza con retirarle a Harvard University $9,000 millones en dotaciones, en grants. $9,000 millones, porque no protegió, porque permitió que cerraran la universidad y no protegió a los estudiantes judíos. Está el drama de la guerra de los aranceles que empieza mañana. Trump básicamente lo que apuesta es que la ciudadanía se va a acostumbrar a tener los precios altos y que no va a haber un castigo sobre eso. También ordenó restaurar las estatuas y monumentos confederados. Ustedes se acuerdan que los bajaron, desde los tiempos de Obama, pues ordenó, él dice que esa es parte de la historia y de la tradición y cultura del sur. Recuerden que Trump básicamente en términos constitucionales es un confederado, ¿ok? Él cree en lo que es la soberanía de los estados y el poder regresar a los estados. Rusia rechazó hoy el plan de paz para Ucrania
Y hay una purga sin precedentes en el Departamento de Salud. Bobby Kennedy ha votado a jefes de departamento a medio mundo en el National Institute of Health, en el CDC, en la FDA y despidos en masa. Bien, eso me trae a un caso que salió esta tarde y que es insólito. Ustedes recordarán que Trump ordenó a deportar cerca de 150 venezolanos que por distintas razones él entendía que eran criminales del tren, de la ganga del tren de Aragua. Los puso en un avión, el juez le ordenó que no saliera del avión y que virara, mandaron el avión, lo mandaron a El Salvador, le pagaron 6 millones al presidente Bukele por mantenerlo encarcelado. El juez pidió desacato para atrás, dijo, ustedes violaron, ustedes tenían instrucciones de que ese avión regresara. Y hoy hay una historia que es inverosímil. Una persona que tenía, no es indocumentado, sino que era extranjero, casado con una americana, en proceso de normalización, lo sacan y está en prisión en El Salvador y el Departamento de Justicia admite que metió las patas y que no había causa para sacarlo. Pero oigan la historia. Esto se torna... ¡No! El Departamento de Justicia le dice al juez federal que ellos no tienen manera de devolverlo y de sacarlo de la corte, de la prisión, porque eso está en manos del gobierno de Bukele y que ellos no pueden volver y devolver a su esposa y a su familia a la persona que ilegalmente secuestraron. Es un secuestro. O sea, esto es realmente una abducción. Yo te aseguro que Bukele ya lo sacó de la cárcel. O sea, bueno, pero es que, primero, ¿sabe que fue un error? Sí, pero es que nadie se lo cree. ¿Tú te crees que el secretario de Justicia, del secretario de Justicia, Pan Biondi o como se llame? Entonces esa muchacha es una mediocre de Bondi. ¿Usted cree que ella no tiene el poder de llamar a Bukele y decirle, mira, te enviamos ahí un tipo por ejemplo, sácamelo y pónmelo en el primer avión que nosotros recibimos y ya está? O sea, pero es ¿cómo es? La desfachatez de decirle a un juez federal, yo no tengo el poder de escarcelar a alguien que secuestré, que lo llevé ilegalmente a una prisión extranjera por la cual yo estoy pagando millones de billetes y no tengo el poder para devolverlo a su casa. No, la verdad que, mira, yo oigo la noticia, yo digo, pero es que este es un asunto que Bukele no va a tener ningún interés en tener preso allí una persona por equivocación, que sabe ya que fue un error. Si le pasa algo, Bukele queda mal. Yo estoy seguro que esa respuesta, que no es que le esté dudando, pero es como para ridiculizar a la administración de Donald Trump. Mira, ni un secretario ¿Cómo de que ridiculizar a la administración? Por si es su departamento de justicia. Está bien, pero la noticia... Oye, Trump tiene gente adentro. Pero es que esto está documentado. Eso fue el argumento que le presentaron a la juez en moción. Pues sí, el que hizo eso, yo lo meto preso. ¿Cómo que si usted se llevó por equivocación a una persona y lo zumbó para El Salvador, que usted no tiene el poder de llamar allá, mire, fue un error esta persona, devuélvalo? Bukele no va a tener ningún interés en tenerlo allí. Lo va a devolver. Estas son noticias que el mismo personal de Donald Trump lo está haciendo para ridiculizar el mismo sistema, porque es que no hay manera que a mí me puedan convencer que estas cosas se resuelven en los niveles bajos. Bueno, lo que pasa en eso el juez, me imagino que procede primero tienen 24 horas para traérmelo aquí. Si no meto preso, y mañana bendito, no aparece. Ok, tienen 24 horas para que comparezca la secretaria de Justicia para que me explique por qué razón ella no puede devolver al individuo que secuestró. Bueno, vamos a empezar porque ya el individuo está en otra jurisdicción y no estaba bajo la jurisdicción de... Es que esto lo paga Estados Unidos. Dame un break. Deja ver cómo puedo... Ubícate con el chocolate. Creo que ya Javier me va a ayudar a hablar yo menos. Ellos obviamente tienen un argumento para ese caso específico del juez que emitió una orden ya cuando el avión estaba por allá en El Salvador. De decir, mira, ya estaba fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, fuera de la jurisdicción del tribunal,
ya esto es una persona que está en El Salvador, está deportado ya, cometimos un error. Pues mira, ¿sabes qué? Como eso puede que le afecte el argumento en este otro caso, pues yo lo que me imagino que están diciendo es, no, es que ya eso no está bajo mi jurisdicción, ya eso está bajo la jurisdicción de El Salvador, y yo no puedo obligar a un presidente de una república como es El Salvador, cuando le estás pagando 6 millones de pesos, a que me lo envíe para acá. Devuélveme este tipo que por equivocación lo suelta a la milla. a la milla. Déjate cuento. Yo no tengo duda de que Bukele lo haría. Lo va a soltar. Yo no tengo duda de que Bukele lo haría. Lo que pasa es que yo entiendo que el argumento es simplemente uno legal. Yo no tengo el poder. Perdóname, yo no tengo el poder sobre Bukele para obligarlo a eso. Javier, yo estoy seguro. Si él lo haría. Tú lo secuestraste, tú me lo devuelves. Yo estoy seguro que Javier Vega Villalba no haría ese planteamiento como abogado. Claro que sí. No, yo no lo claro hago. Que sí. No, bueno, yo hago claro si que sí que lo hago, Tony. Si lo pero es que tú provocaste. Claro que sí lo hago. ¿Cómo es que el que provoca el incidente, el horror? ¿Qué me va a hacer el va juez a decirle al administrativo? juez, yo no puedo hacer nada ahora? ¿Qué va a hacer el juez administrativo? ¿Me va a meter preso No, porque yo yo estoy estoy eso. diciendo Mire, me va a juez, poner un desacato? Porque yo estoy diciendo que no hay jurisdicción. Nos comprometemos a través del Departamento de Estado que vamos a hacer las gestiones con mucho gusto. Fue un error y lo vamos a devolver. Y llamo a Marco Rubio, mira Marco, tenemos Bukele lo va a devolver. Seguro. Bukele no O sea, le cuesta nada eso. Es más, yo te voy a decir más. Déjame. Los republicanos para mí cometen un error de tratar a todos los venezolanos como, o sea, Claro por que igual, sí, es porque verdad. el venezolano que sale de Venezuela huyéndole al régimen de Maduro y al socialismo y al comunismo que hay allí, cuando pisa los Estados Unidos se convierte en un republicano un republicano conservador Eran republicanos de primera. hasta primera que les mano. canceló Pero ahora les ha cancelado a todo el mundo. la legalidad, así que ahora están, olvídate. El mismo parón. Alan, tú en los últimos años que fuiste mucho a la Florida, tú te tienes que haber, y yo me encontré con venezolanos allí que salieron de Venezuela huyéndole a Maduro. No, y como tú dices, todos son republicanos, Y son anticomunistas, y el que es anticomunista en este momento no puede estar con los demócratas por las facciones de izquierda que hay ahora, Entonces, Javier. el Partido Republicano los está tratando a todos como si fueran todos de izquierda, Pero socialistas. pero el problema que tenemos con todo esto es como cuando aquí tú oyes al PIB defendiendo a las mujeres y muchas cosas que al final ni creen, y cuando tienen la oportunidad de probarlo no lo demuestran. No tenemos toda la información real para saber lo que está ocurriendo aquí. Hay errores y muchas veces suceden errores. Inclusive Bukele en algún momento puede haber cometido un error, pero la bendición de lo que le ha dado a El Salvador con sacar todas estas gangas, los terroristas, solo el que vive allí, porque yo he estado allí y casi el 100% reconoce que se vive en un lugar tan y tan bonito y seguro de lo que era antes, cuando estaba lleno de pandilleros que amenazaban, secuestraban. Pero de esta información, aquí el problema más claro es, esta persona, si fuera americano y ciudadano americano, no tenía este problema. Para que, independientemente si era parte de el Tren de Aragua y era un terrorista y criminal de todos estos que Maduro envió a fastidiarnos en la nación, que posiblemente ese no lo era, como la inmensa mayoría de los venezolanos que conocemos, como dice Javier, que son gente buena, honesta y casi todos republicanos. Pero en este caso en particular, el problema es que si él no es un americano, si era un migrante, si ya está en El Salvador... ¿Pero de qué país es? Es que no tengo el dato. Sí, es venezolano. Pues venezolano. Por ende, ya esto no es un americano que se cometió un error contra él y está en El Salvador. Es un venezolano ilegal, porque si no había completado su legalidad, está ilegal. Y créeme, a lo mejor este ejemplo él tiene toda la razón y tenemos que ser sensibles. Pero la realidad es que para tú poder lograr lo que Bukele logró en El Salvador, en algunos momentos van a cometer errores para tener la gran bendición. Y en nuestra nación pudo haber ocurrido que puede en algún momento suceder algo, pero no es un americano y es un ilegal, y los ilegales no tienen derechos en ningún lugar. Son migrantes ilegales. Nadie me va a convencer a mí que el país más poderoso del mundo no puede resolver este asunto con El Salvador. Una llamada a Bukele, que yo coincido contigo. Trump, eso se resuelve con una llamada telefónica. Y yo coincido Que contigo, pero Javier que en su Bukele va a argumento decir tiene que no. razón. Yo lo sé, en su término claro, legal. que Bukele le va a decir que no a Estados Unidos, que tienen unos acuerdos colaborativos, que Bukele simpatiza con Trump y Trump con Bukele por un error
Eso se resuelve con una llamada. Pero Pero nuevamente, Tony logró nuevamente. traerse un americano de Rusia que estaba en una cárcel, no va a poder traerse. Es que eso sabemos que es así, Pero ahí, por ahí alguna es que razón. vamos. Probablemente el gobierno no quiere entrar. Admitir el error. Claro. No. El error lo puede admitir y puede decir, mira, Fue un error. Estoy mira, contigo, mira, Javier. esto fue un error, pero al final del día no es un ciudadano americano. Correcto, eso es todo. Es un ciudadano todavía de Venezuela que estaba en proceso para legalizar su No era estatus legal. dentro de los Pero Estados estaba Unidos. Estaba en tu territorio. Ilegalmente. Y mientras estuviese en tu territorio, tú tenías jurisdicción sobre él. Ahora entonces tú decir, no, yo tengo jurisdicción sobre él ahora que está en El Salvador. Ahora es un venezolano en El Salvador Está- que no es contra ¿cuánto le costó poder traerse al americano de Rusia que estaba en una cárcel? Imagínate ahora que es un venezolano. Ahora, yo coincido contigo, el poder lo tiene para darle una llamada y decirle, Mira, Bukele, ese Bukele. tipo lo quiero en Bukele, 2 horas en Miami. Claro. Devuélvelo. Pero las cosas no son así. A que mañana ese tipo esté en Venezuela, en Estados Unidos otra vez. O por lo menos en Venezuela. Sí, sí. Ah, No, yo no creo que mira, Venezuela lo vayan a ¿Y puede subir. que por qué? ¿Y aparezca por qué allí. no quisiera él irse a Venezuela? Mira, puede que aparezca Quería estar un en puerto. Estados Por lo malo que está Venezuela. Mira, puede que aparezca en un puerto de entrada de Está Estados bien. Unidos. De momento llega un avión allí. Mira, Mira, aquí estoy aquí. llegó. Me dejaron aquí. Vengan y búsquenme. Quiero enviarle saludos a Bukele, gracias por su ayuda. Yo les puedo decir a ustedes una cosa, ¿verdad? Yo vivo en una zona venezolana puertorriqueña. El puertorriqueño siempre desea regresar a Puerto Rico, pero obviamente sujeto a que mejoren las cosas. Pero el venezolano no quiere. El venezolano no quiere volver No. porque dice que va a tomar Represalia. tanto tiempo y no quieren regresar y dicen, ya yo tengo mi vida aquí, es tan fácil. Y lo que estamos hablando es que la vasta mayoría, casi el 90% de los parolí o de la gente que coge el parol son venezolanos. Yo quisiera que ustedes vieran el grado de educación, el Grandes nivel de profesionales. escolaridad Eso es así. de estas personas ¿Cómo hablan? que como hablan y son personas que llegan a Florida Central, trabajan como mulos, piensan empresarialmente. A los 2 o 3 años, o sea, estos no son empleados, no tienen mentalidad de empleados, son empleados, van mejorando, Van escalando. Son subiendo. mentes empresariales. O si son médicos o veterinarios o lo que sea, toman su revalida, cogen los boards, el tiempo que les tome trabajando 3 trabajos, y a los 4 años ya tienen montado Ya está montado. a completo negocio, tienen empresa. Esto es, a mí se me parece mucho al empresarismo y a lo que era la creatividad de la primera onda de cubanos que llegó a Puerto Rico en los 60. Correcto. Claro. Y eso es Recuerdo- distinto a los del tren de Aragua y a esos delincuentes Los terroristas. trataron como reyes también. ¿A qué? Cuando llegaron los cubanos. Claro, seguro, porque vinieron los primeros, vinieron los capital. Los bancos le dieron. O sea, que recuerden que gran parte del exilio que vino a Puerto Rico vino con el que era el presidente del Banco Puyol, que vino acá, montaron entonces las primeras casas de construcción de Cunza, Los grandes de todo lo que había, contratistas. después Las casas. vinieron los Gutiérrez, o sea, Los estamos hablando Redondos, de una Redondo Redondo, Construction. estamos hablando de una generación que llegó a ser cerca de 300,000 y que el independentismo radical lo fue sacando poco a poco al punto de que hoy lo que pueden quedar son 5,000 o 10,000 cubanos en Puerto Rico y hijos de cubanos que nacieron y que no quisieron irse de Puerto Rico. Pero en Florida, esa sociedad que eran trompistas hasta el eje, créanme, ¿por qué? Porque estaban cubiertos por el parol sus hijas, sus abuelas, Fueron a invertir sus chavos tías, a y fueron, Florida. están que trinan con Trump, porque Trump les prometió que no iba a revocar el parol. Y lo mismo pasa con un grupo de cubanos. Y todo lo compraban en efectivo. En esa época. Y que todo ese grupo es diferente a lo que es el tren de No, y Aragua y que- a todos esos criminales y todo No, y que eso es los un hay. grupo que aprecia el sistema capitalista de Estados Unidos, Totalmente. aprecia la libertad La individual. Que, o sea, que cuando tú hablas con ellos y obviamente como vieron el otro lado de la moneda en Venezuela, vieron el comunismo y cómo funciona de verdad cuando se aplica, pues todos ellos son capitalistas, son de Y derecha, no son quieren recibir nada del gobierno. Propiedad privada, Exacto, lo libre que quieren es empresa. déjame libre no para quieren yo poder. cupones, no quieren quieren trabajar. Dame, yo quiero trabajar. Emprender. Búscame emprender. Ya Mira, está. Luis, el caso, cambiando un poquito el tema, el mismo tema, el caso de Francia. Ella De era, Le Pen. sí, la favorita para ganar.
la han descalificado y la van a meter presa. María Corino 2. Yo no estoy seguro que tengan los Es inapelable, pantalones. creo. Eso es inapelable. El sistema francés es bien raro. La tienen cogida, no puede postularse, es inapelable. Y son 4 años y la quieren meter presa. Y ella es la favorita. La inhabilitan La inhabilitan. completamente. Completamente. Son bien rigurosos. No, mira, en Nicaragua 7 candidatos de la oposición, los 7 encarcelados. Una elección ficticia donde, pues, y con todo y eso, lo que votó fue, sacó el 82% de los votos y lo que votó fue el 17% en Y Nicaragua. ojo, si Venezuela le mete mano a Guyana por el petróleo, Que no va a pasar. ya Estados Unidos le dijo, no te pongas chango. Ponte a Eso Guyana es tiene como Taiwán con Guyana- China. Guyana tiene mucho petróleo. Yo lo sé. Tiene más que Venezuela. Más creo. que Venezuela, Más que tiene Venezuela. toda la razón. Sí. Y ya Yo- le dijeron, no te pongas chango. Yo te pongo, es que Ese Mono es el sabe nuevo para lo que diamante trepa. del mundo. Mono sabe para lo que trepa. Que era lo que yo decía. O sea, la política de Trump exterior es imperialista. Es imperialista. Es imperialista, ok. ¿Sabes qué, Ucrania? Te voy a chupar el vivir ahora. Todos esos recursos tuyos, todos esos minerales de raros, todos son míos. Si quieres que te proteja. Groenlandia, declara tu independencia de Dinamarca, yo te protejo y todos esos minerales. Y son Canadá, míos. vente para acá que te queremos. Y Canadá, vente, pero todos esos minerales. son El Estado míos. 51, Canadá, en Norteamérica. La OTAN inviertan en defensa, Sí, no, o si para no, allá entonces voy a empezar también con La Organización de la para Salud, allá. paguen. Mira, y la franja de Gaza, ya tengo un esquema de las casas que vamos Tengo a unos ver ahí. contratos. Y el Golfo de América, y el Golfo de Los América. contratistas está hablado ahí, en franja de Gaza. Y nosotros acá Mira, peleando en la palguera. En la franja de Gaza no se da ni el moribibí. Sí, del Taj Mahal. Porque la tierra es la más mala que hay, dicen que es la franja de Gaza. Sí, pero para cultivar. todo obviamente. eso está predicado en que Jordania recoja a los refugiados, que son 2 Claro, millones o son 3 son- millones. son muchos. ¿Qué pasa? Los jordanos, el rey no quiere, Abdalá no Nunca quiere han querido- a los, porque sabe que son radicales, Son radicales. que le van a formar un lío, Y se le quedan- se le quedan con se el le- país claro. y se unen con Cisjordania, de manera que Trump lo que dice es, recógelo tú, que yo necesito esto para crear una hilera de hoteles y hacer aquí un paraíso. paraíso. Vamos a hacer un hotel Trump. Cuando tú miras a Trump, tú dices, o sea, el tipo, si se lo cortan, se eleva. Y me refiero a las orejas, por supuesto. Claro, ¿qué va a hacer? Estas ideas que él tiene, papá, no son de 4 años, son de más años. De todo. Alaba lo que vive. ¿Qué tiene? Va a dejar un gran legado después de estos 4 años. Bueno, Va para la reelección. No se rían. No, eso no, eso no. No se Ay, rían, Dios. que Tony la tiene cantada. Ya Él le está Imagínense. haciendo bullying a los que lo odian. Imagínate que nos haga a nosotros un truco similar. A la reelección no puede ir. A la reelección no puede. Directamente. Es que eso puede- no va a la reelección pasar. Está directamente haciéndole no puede ir. bullying a la oposición. Yo pienso lo mismo. Él Pero se al final divierte con el odio que le tiene. pero al final del día tendrían que hacer algo, ¿verdad? Tiene 1000 trucos. Trump va a tener Tendría, 1000 trucos. alguien, otro republicano tendría que ser electo, nombrarlo secretario de Estado. Nada de eso va a pasar, que no haya especulemos. que el vicepresidente renuncie y él, ¿sabes? Son un montón Donald de- Trump le un está montón haciendo de bullying cosas. y se lo está Mira, disfrutando. un montón de cosas. Tengan cuidado con la mente de Donald Trump. Exacto, es el clásico saco de trampa abusado a todo lo que da. Y tú dices, oye, y cuando un tipo, porque el problema no es que lo diga, es que tiene los overoles de que decir lo hace, la que lo cosa hace. y de Que hacerla. vaya a hacerla. Eso tú dices, no, este tipo no puede estar hablando en serio y va y lo hace. ¿Ok? La cuestión, él se pasa la constitución por el forro. Esa ciudadanía de nacimiento, una orden ejecutiva, Mira. liquidad. Que no puedo coger 3 términos, no, olvídate de eso, yo voy a coger, que me paren. O sea, hermano, hay que tenerlo, Mira, hay que tenerlo la bien puesto. palabra clave que Donald Trump está analizando es reelección. Él fue electo, no fue reelecto. Vance ahora Rubio, fue reelecto, Vance Rubio. Y él tiene derecho a una reelección. Vance Rubio. Eso es lo que están tratando de ver, cómo encajan eso en la Constitución. Que los padres de la Constitución dijeron, aunque no está más claro, Es una enmienda. sí. en una enmienda, y eso fue por Roosevelt, que tuvo Después 4 de cuatrenios. Teodoro Roosevelt. Él sí. va a decir, Y Washington yo lo dijo nunca- desde el principio. Yo nunca he sido reelecto. A mí no me pueden aplicar la reelección. Ahora, por eso yo perdí. Gané ahora y puedo ir a una reelección. Después de ahí es otra cosa. Vérenlo. Todo
todas estas cosas que están ocurriendo, nosotros todavía no tenemos una idea. Nadie tiene una idea de cuánto nos va a costar los recortes. Y una isla que depende 50% y que está en quiebra, ¿ok?, de fondos federales. No es que no van a abrir los recortes vienen. Los nuestros están en riesgo todos hasta que no seamos un Estado. Si somos un Estado no tenemos ese problema. Voy a tirar un chícharo. ¿Tú no crees, puede que gente se sienta por lo que voy a decir, tú no crees que era hora ya que nosotros no depengamos tanto de fondos federales y que nos pongamos a trabajar y que creamos un desarrollo económico pero no atado a los fondos federales? Pregunto. Claro que sí, pero el modelo tributario lo impide. La mentalidad colonialista también aquí no lo permite. La oligarquía y la mentalidad colonialista. Nos hemos acostumbrado, si no vienen fondos federales, nos morimos de hambre. Los grandes intereses necesitan que sigamos siendo una colonia y la oligarquía tenernos arrodillados. Y ahora tienen la esperanza blanca en un muchachito. Esta semana salió el tema del paraíso fiscal porque Ron Wyden cogió a la Pfizer Pfizer, que es una de cuántas farmacéuticas que no hay en Puerto Rico. Y cuando ustedes vieron los números de lo que gana la Pfizer y lo que paga, es irrisorio. Mientras ese modelo esté en vigor, donde las grandes empresas, los grandes latifundios, lo que es la oligarquía, pague mínimo y la recarga caiga sobre el pobre a través del IBU y la clase media profesional, aquí no vamos a salir de ningún hoyo. El trabajador de W2 es el que paga aquí. No es que no vengan fondos federales, es que aquí se ha creado una mentalidad colonial, coincido con Alan, que los fondos federales es el oxígeno de Puerto Rico. Porque está creado para eso. Y es hora que nos empecemos a maquiar. Bueno, pues eso implica que los grandes... Lo que pasa es que está creado desde el inicio del Estado Libre Asociado, pues, en esa dirección, un Estado socialista con un gobierno, con un gobierno enorme, que tiene un gasto por encima de lo que debería ser para lo que es la población en Puerto Rico, una jurisdicción que es discriminada por el gobierno federal en términos de salud y todos los demás programas federales, así que al final del día termina sobrecargando con impuestos estatales a lo mejor a los trabajadores y a la clase a lo mejor por favor el acto, mira, despierten. El acto de colonialismo más grande que tuvieron los americanos en Puerto Rico no fue la invasión, fue primero los casos insulares, que segregó esto, y segundo, determinar que Puerto Rico era un paraíso fiscal, que no tenían que pagar contribuciones federales porque para proteger los grandes intereses de la caña. Y como había que proteger los grandes, ahí empezó los españoles empezaron la perversión de todo esto. La prostitución. La prostitución de todo esto. Claro. O sea, ese paraíso fiscal lo sacaron a la soltada. Lo cogieron, un inmueble para que ustedes exploten los recursos. Aquí se paró el desarrollo económico. Aquí se habla mucho de que el Congreso, que están indignados, que aquí no pagan. Mira, si no somos un territorio incorporado y entramos totalmente al plan fiscal americano, es porque a alguien le conviene eso, porque tienen todo el poder para hacernos un territorio incorporado y que estemos pagando contribución federal. Gracias por estar conmigo. La verdad que estos programas son chulísimos cuando estamos todos juntos aquí. Vamos a tratar de poner video para que estemos todos en el relajo y rápido. Gracias, Alan, a ti. Peligroso, el video es peligroso porque muchas mujeres se van a enamorar de nosotros. Bueno, está bien, más de las que ya están. Ya yo te cogí. Mira, Lulú, recoge a gente. ¿Verdad, Tony? Más de las que ya están. Bueno.